cordial saludo a todos ustedes, amables televidentes de este su canal Eclesia. Bienvenidos a este segundo encuentro de las reflexiones en torno al árbol de María. Hoy los invitamos a detenernos un poco en un interrogante y en una figura bíblica. La figura bíblica es la zarza ardiente y el interrogante es ¿por qué no se consume la zarza? En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos 3, 4, 15, 20 y 21, encontramos el diálogo entre Dios y Moisés. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Yahvé lo llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. María, la profetisa hermana de Aarón, entonó el estribillo: cantaba Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y caballero. Al hablar del libro del Éxodo, recordamos que el Éxodo significa liberación, salida de un pueblo que se encuentra en la esclavitud. Y todas las generaciones de Israel deben reconocerse a sí mismas como nacidas del Éxodo. De hecho, las palabras del Tratado sobre la Pascua en el Talmud, que es un libro hebreo, israelita, hacen intuir siempre esa fuerza viva que la liberación de Egipto debe tener para el pueblo de Dios. Ese evento del Éxodo es la raíz de donde brota el árbol ramificado de la historia bíblica. Es decir, que a partir del Éxodo se empieza a interpretar la historia del pueblo de Israel. Y entonces esto no ha de recordarse solo como un dato histórico que sucedió en diversos momentos, en diferentes fases allá en el siglo XII y XIII, 1250 a.C. Más bien es una experiencia que debe renovarse todos los días, cada vez que se celebra la Pascua y cada vez que Israel es hecho esclavo o va al destierro. El éxodo se renueva, nosotros vivimos en ese estado de éxodo y también emprendemos un éxodo espiritual. Por eso el éxodo es un memorial que en el lenguaje bíblico no significa una pálida evocación del pasado, sino una memoria operante, presente, abierta a esos gloriosos resultados en el futuro. En otras palabras, el Dios que actúa en el éxodo en el pasado, actúa en el presente y actúa hacia el futuro. Ese es un acontecimiento grande que divide la historia. Lo mismo pasará en el Nuevo Testamento con la presencia y resurrección de Jesucristo. Por eso el Éxodo no se mira simplemente como un hecho histórico de liberación nacional, sino como una revelación de Dios que actúa en el interior de la historia misma. Y por eso aparece en la Sagrada Escritura una expresión, una locución: Yahvé que nos sacó de Egipto. Y esto se ha de considerar como una confesión de fe del pueblo de Israel. Es bien interesante cuando se habla del credo histórico, cómo descubrimos que el pueblo de Israel cuenta la historia y renueva su fe, profesa su fe y renueva la historia. Y la historia que la ha ido construyendo Dios de la mano del pueblo y el pueblo de la mano de Dios, que son los grandes protagonistas de la historia. De hecho, el libro del Éxodo van a surgir una serie de artículos bíblicos que hacen parte de la fe del pueblo de Israel. Envía a Moisés y Aarón, herí a Egipto con los prodigios que obré en medio de ellos. Luego los saqué de Egipto, llegasteis al mar, los egipcios persiguieron a vuestros padres con los carros y sus guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto, luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Entonces hay un evento de importancia, un evento de capital importancia e interés en la historia y en la fe de Israel, y es precisamente que el Señor guía a su pueblo a través de la persona de Moisés, cuya vida se nos va narrando a través del libro del Éxodo, y a través de esta persona pues va haciendo notar una serie de datos muy importantes e interesantes, donde se habla de la peregrinación, peregrinación al monte de Dios en el Horeb,
donde se va anticipando a la historia del pueblo de Israel. También parece anticiparse a lo que vivirá Israel porque Moisés tiene que ponerse en fuga, va a ser perseguido, el pueblo también va a ser después perseguido. Y en el capítulo 3 se describe la aventura vivida por Moisés, una aventura maravillosa que es la narración de la vocación de Moisés y de una teofanía. La teofanía es la manifestación de Dios a través de esos eventos, Dios que se manifiesta, y aquí nos vamos a encontrar con lo que llama la historia bíblica una hierofanía, porque a través de un acontecimiento natural, pues Dios se manifiesta, Dios se revela. Y es allí, en ese cuadro de la vocación de Moisés y la teofanía de Dios, en la que se muestra, se revela el nombre de Dios y se revela el resplandor de su misterio. Yo soy el que soy. Hay un espectáculo maravilloso. Moisés contempla una zarza que arde sin consumirse, un fuego que no devora, y él se acerca, y es allí donde precisamente empieza un diálogo maravilloso entre Dios y Moisés. Y entonces, sintetizando ese nombre de Dios, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Es allí donde se habla precisamente de Yahvé, que los hebreos, palabras de ese tetragrama que no van a pronunciar, para hablar del silencioso nombre, el aspecto silencioso y místico del nombre y de la naturaleza de Dios. Entonces nuestra atención se va a concentrar en esa experiencia de Dios que Moisés vive al pie del Horeb. Él ve una zarza que arde, una zarza que no se consume, y desde allí siente la voz de Dios. Moisés, Moisés, más que un fenómeno natural, allí lo que se experimenta también es una alusión fonética a la palabra Sinaí. En hebreo zarza significa Sanek, o se dice Sanek, y el episodio nos remite inmediatamente a esas diferentes teofanías donde se habla del fuego, donde hay la presencia de una trascendencia, de esa luz, donde una luz que no se atrapa, una luz que trasciende, una luz que traspasa con su calor, con su esplendor, que nos hace reconocer, que nos envuelve, que nos invade, y por eso tiene un carácter inextinguible y parece evocar entonces la eternidad perfecta y esa inmutabilidad suprema de Dios. Y además la Epifanía de Yahvé pues, se realiza en el marco de un sitio santo. Es una experiencia para las culturas, es un lugar santo. Jacob también descubrió que estaba en el lugar de Dios, en el monte de Dios, como lo sucede también a Moisés allí en el Horeb. Y entonces entra a un espacio sagrado en medio de este espacio profano. Y hay una indicación de parte de Dios: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es lugar santo. Y ese quitarse las sandalias equivale a hacer un signo de humillación, de despojo de las impurezas rituales, que implica el despojarse. Por eso la narración de la zarza ardiente era repetida a cada grupo de los israelitas que iban en peregrinación al monte de Dios, y probablemente los peregrinos oían que se les repetía: no te acerques, quítate las sandalias, el lugar que pisas es tierra santa, es un lugar sagrado. Y aún hoy se entra con los pies descalzos en una capilla llamada la Capilla de la Zarza Ardiente, situada precisamente en el interior de la Iglesia de la Transfiguración, en un monasterio llamado Santa Catalina en el Sinaí. Pero entonces, a estas alturas, vamos a hacernos entonces la pregunta: ¿qué nexo podrá establecerse entre la escena del Horeb y María de Nazaret? ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, eres tú mi vida y mi alegría. ¿Cómo no amarte, oh María?
¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida. Eres tú, esperanza mía. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Dile de nuevo, eres la rosa más bella. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llena de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, Madre mía. Con tus beneficios cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa, eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios me dejó. Dile de nuevo más fuerte. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Vas a decirlo por última vez suave. Eres la rosa. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Dilo suavemente con nosotros. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Vas a decirlo fuerte. Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Obviamente se trata de una comprensión alegórica, una metáfora libre y creativa, cuando hablamos de la relación entre la zarza y María. Y esa formulación más clara pues se nos va a presentar en el texto litúrgico,
donde se nos muestra cómo en la zarza que vio Moisés, que no se consumía, reconocemos en un himno que se hace a María, tu virginidad perpetua. Pero también entonces existen una serie de iconos, de imágenes, en la que se nos va enseñando cómo en la tradición de la Iglesia se nos va a presentar la virginidad incontaminada y constante de la Santísima Virgen María. En una homilía de Navidad, San Gregorio de Nisa decía: lo que estaba de prefigurado en la llama y en la zarza fue abiertamente manifestado en el misterio de la Virgen, de igual manera que en el monte ardía la zarza, pero no se consumía. Así, la Virgen parió la luz, pero no se corrompió. Ni te parezca inconveniente la comparación de la zarza, que prefigura el cuerpo de la Virgen, quien dio a luz a Dios. Estas imágenes, estas expresiones, estas palabras se utilizarían en todos esos concilios cristológicos, por ejemplo en el concilio de Constantinopla, también por allá entre el año 428 y 429, en una celebración litúrgica, pues se hablaba precisamente de María, la Madre de Dios, la Theotokos, como la denominan, anticipándose a la definición que en el año 431 el concilio de Éfeso nos haría para mostrarnos entonces que la concepción que se tenía, la imagen que se concebía de María en el Antiguo Testamento, pues nos ayuda a comprender mucho más el Nuevo, como dice el Concilio Vaticano en la actualidad, que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Entonces, una de las palabras que surgen hablando en la escuela brilla la imagen de la zarza, dice: el motivo de nuestra reunión de hoy es la Santa Virgen, Madre de Dios, Theotokos María, tesoro inmaculado de virginidad, paraíso espiritual del segundo Adán, lugar en el cual se realizó la unión de las dos naturalezas en Cristo, comercio del salvífico intercambio, tálamo en que el Verbo desposó la carne, zarza viviente que no fue consumida por el fuego del parto divino, verdadera nube ligera que dio a luz aquel que con su cuerpo está por encima de los querubines, vellón humedecido por el rocío celestial. Entonces aparece allí la virginidad de María, que es un dato de fe proclamado no solo por el Nuevo Testamento, como tendremos la ocasión de ver más adelante, sino por toda la tradición de la Iglesia. Ya los primeros cristianos, mientras era llevado a Roma para ser expuesto a las filas San Ignacio de Antioquía, escribía precisamente: nuestro Dios Jesucristo fue llevado en el seno de María, según las disposiciones divinas, porque ella provenía del linaje de David, pero esto tuvo lugar por obra del Espíritu Santo. Y si queremos escuchar otra voz entre miles de las que hay en la antigüedad, pues también hay un autor llamado Epifanio que en el siglo IV declaraba: Jesucristo fue engendrado por la siempre Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Y esto va a pasar en el credo que nosotros contemplamos, que nosotros recitamos. María entonces, en María se revela plenamente Dios, como en la zarza Dios se reveló a Moisés. También para esta aplicación pues podríamos recurrir a muchos textos patrísticos, sobre todo hay unos comentarios que de manera especial harán referencia a San Efrén, un reconocido por su amor a la Santísima Virgen María, hace una comparación entre Eva y María a partir de los dos ojos. Dice San Efrén: Eva es el ojo izquierdo, ciego; María es el ojo luminoso, el derecho. Por culpa del ojo izquierdo se oscureció el mundo y permaneció en las tinieblas, mas por medio de María, el ojo derecho se iluminó el mundo con la luz celestial que habita en ella. Y si volvemos a la figura de la zarza, San Efrén dice lo siguiente: él la imagina bañada de luz divina y por tanto figura del seno de María hecho fecundo no con semilla humana, sino por el resplandor de la luz de Dios. La llama vista por Moisés humedeció la zarza, y ésta, hecha incandescente, destiló resina. La zarza ardiente que no se consumiera la imagen del oro purificado, lo era sobre todo de aquel fuego viviente aparecido al final de los tiempos, que irrigó humedecido el seno de la Virgen, en el vientre de la cual se encerró, como el fuego envolvió la zarza. Es una hermosa y audaz contraposición también entre fuego y agua, entre divinidad y humanidad, entre luz divina y semilla humana. San Efrén entonces hace destellar la virginidad de María como sede de la manifestación de Dios. El seno de María es como la zarza a la cual desciende ese fuego teofánico y en la cual Yahvé se hace presente y experimentable a Moisés. Y en la misma línea se mueve también Severo, que es patriarca de Antioquía, que hablando de esta realidad dice: cuando vuelvo la mirada a la Virgen Madre de Dios e intento esbozar un simple pensamiento sobre ella,
Desde un principio me parece oír una voz que viene de Dios y que me grita a los oídos: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Acercarse a ella es como acercarse a una tierra santa y alcanzar el cielo. San Ambrosio también dirá: María no es el Dios del templo, sino el templo de Dios. Por eso debemos, como Moisés, acercarnos a ella con los pies descalzos, porque en su seno está Dios, que se revela de la manera más cercana y transparente, revistiéndose de la carne del hombre. Y la iglesia pues también es una hermosas las tradiciones que hablan de este espectáculo de la zarza y la relación con María. La iglesia sirojacobita dice, por ejemplo: la Virgen acogió a Dios como el fuego que perduraba en la zarza, y así como sobre el monte el fuego persistente en la zarza parecía como una doble realidad, es decir, fuego y zarza, Dios mismo, el cual descendió a la Virgen y de ella tomó la naturaleza humana, es reconocido como Dios y como hombre. El hombre aparece a la vista y puede ser palpado, Dios aparece a la mente y es intangible. La zarza arde en 1000 páginas marianas como signo de la virginidad y de la maternidad divina de María. También el arte hereda esa simbología y son muchas las representaciones que a lo largo y ancho del mundo pues van a presentarnos las representaciones artísticas acerca de la Santísima Virgen María. Y entonces nos encontramos que María significa excelsa, elevada, augusta, un título más adecuado a su gloria celestial que a su existencia sencilla y cotidiana. El ser madre de Dios es de hecho el signo de su grandeza, pero como canta el Magnificat, ella sabe que precisamente en el campo de su pobreza, donde Dios ha hecho florecer su gloria, es en su humildad, en su donación total, donde Dios cumple el evento excelso de la encarnación que hace la Virgen de nombre María, verdaderamente excelsa, augusta, elevada, y por eso se habla de esas grandes definiciones que nosotros recordamos, por ejemplo, en las letanías. San Jerónimo habla de María como estrella del mar, como gota del mar, como esa estrella del mar que entra en ese himno maravilloso conocido como ave del mar estrella. Entonces, en este punto nosotros podemos ir concluyendo este icono dedicado a María de la zarza del Sinaí, sencillamente recordándola como lo hacemos a través de las letanías. Nos permite conocer ese fondo que precisamente con la invocación Santa María, Arca de la Alianza, Madre de Cristo, términos maravillosos que se le aplican a la Santísima Virgen María. Hay un poema en el siglo VII que dice lo siguiente: tú eres la zarza vista por Moisés en medio de las llamas que no se consumía, la cual es el Hijo del Señor. Él vino y habitó en tus vísceras y el fuego de su divinidad no consumió la carne. Ruega por nosotros, oh Santa. Y el otro testimonio es casi obligado, que nos invita a la alabanza de María con algunas estrofas de un pequeño himno compuesto en honor del nombre de María, con que concluimos este segundo encuentro. Para nosotros es solemne tu nombre, María. Este nombre, Madre de Dios, nos resuena. Salve, bienaventurada. ¿Qué nombre ha habido de mortal persona que a él se iguale o que pueda siquiera estarle cerca? Salve, bienaventurada. ¿En cuál tiempo sin cultura pudo callarse aquel preciado nombre? ¿En cuál no lo ha aprendido el hijo de su padre? ¿Qué montes o qué aguas no han oído invocarlo? A ti, cuando nace o termina el día y cuando el sol está en mitad de su curso, te saluda el bronce que a las turbas pías invita a honrarte. En los terrores de la oscura noche te nombra el niño. Cuando el destino amenazante ruge, a ti tembloroso recurre el navegante. Y la niña en tu regazo regio deja su despreciada lágrima y a ti, de su ánima inmortal, sus cuitas presenta. Salve, oh digna del segundo nombre, oh rosa, oh estrella, refugio en el peligro, ínclita como el sol, cual hueste en el campo desplegada.